El Señor les bendiga a todos ustedes en esta mañana, apreciados hermanos, hermanas y amigos y amigas que en este domingo último de agosto nos reunimos aquí en la distancia para compartir la palabra de Dios, para glorificar su nombre y para recibir su enseñanza basada en su santa palabra. Gracias al Señor porque nos permite reunirnos y durante todo este mes de agosto usted y yo hemos experimentado la gracia, misericordia y promesas de Dios en nuestras vidas. Aún en los momentos difíciles, críticos y bastante complejos, mantenemos la esperanza en las promesas de nuestro Dios. Así que en esta mañana, bienvenido, bienvenida a este nuevo tiempo. Les comparto que hoy, a partir de este domingo, iniciamos una nueva serie que lleva como propósito conocer más profundamente de Jesús, nuestro Salvador. Así que en esta mañana la serie se titula Conociendo más de Jesús, para quien vivimos y a quien anunciamos. Esa es la serie que vamos a estar desarrollando durante este mes de septiembre y parte de octubre también. Y hoy iniciamos con el prólogo del Evangelio de Lucas, que es el libro seleccionado para este tema de series, y con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Este será pues el tema que nos ocupará en esta mañana y trataremos de sacar la mejor riqueza en este relato bíblico que nos comparte el evangelista Lucas. Vamos a orar, mis hermanos, a dar gracias a Dios por este tiempo y de inmediato leeremos la palabra de Dios, donde será basada la enseñanza en esta mañana. Acompáñanos en tu hogar. Señor, bendito sea tu nombre en esta mañana. Bendito seas, Señor, Rey de Reyes, majestuoso, poderoso, eterno Dios. En esta mañana te damos gracias por el privilegio de reunirnos en este tiempo de pandemia a través de la distancia y permanecer fieles a tu palabra, a tu enseñanza y a tu santa voluntad. Oramos para que lo que aprendamos hoy de tu palabra sea de bendición, fortaleza para nuestras vidas y para conocer más a ese Dios que adoramos, a Jesucristo nuestro Salvador, por quien vivimos y también confesamos y comunicamos. Oh Señor, en esta mañana, enséñanos a través de tu palabra y gracias por tenerla en esta mañana el privilegio de estudiarla. Bendecimos a mis hermanos, hermanas, amigos y amigas que en esta mañana se unen a través de la distancia con este bendito propósito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted allá en su casa también dice amén. Voy a invitarles a que busquemos en la palabra de Dios el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 25. Vamos a leerlo y va a aparecer también allí en su pantalla para que pueda seguirnos y si tiene su Biblia, mucho mejor todavía. Dice así la palabra de Dios: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí
después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Qué profundo relato, mis hermanos. Qué descripción tan detallada nos presenta el evangelista Lucas, que como él mismo lo enfatiza,
hizo una profunda investigación seria de estos hechos para relatarlo a un pueblo necesitado, hambriento de la palabra y que necesitaba conocer de Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo, el mediador entre Dios y los hombres. Vamos a explorar el texto y vamos a hablar un poquito del autor, también del contenido del libro. Vamos a hablar un poquito quiénes son los destinatarios de este escrito de Lucas y vamos a hablar un poquito también del relato del nacimiento de Juan el Bautista, porque hay unos ingredientes muy enriquecedores para que usted y yo aprendamos. Y no solamente nos llenemos de un conocimiento bíblico del relato, sino entendamos que Dios es el Dios de la historia y Jesucristo su Hijo, nuestro Salvador. En esta mañana, mis hermanos, entonces conozcamos un poquito al autor del Evangelio de Lucas. Primero quiero decirles que Lucas se esfuerza profundamente por presentarnos en su escrito y su investigación profunda a Jesús como el que salva, a Jesús como el enviado de Dios con un profundo propósito de misión salvadora. Miren, este Evangelio de Lucas, por la tradición, ha sido reconocido de que él fue efectivamente el escritor, Lucas. Aunque escribe anónimamente, es decir, el autor no se menciona. A veces habla en segunda persona, otras veces habla en tercera persona. Y eso lo conocemos un poquito más porque en el libro de los Hechos también Lucas es el autor y escritor. Deje mencionar, por ejemplo, que el apóstol Pablo incluso menciona al evangelista Lucas como alguien que forma parte de su equipo de colaboradores, pero también menciona una característica muy importante, y era que Lucas, como escritor e investigador, aparte de eso, era médico. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo dice lo siguiente: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. En Colosenses capítulo 4, versículo 14, dice el apóstol: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea. Y en la carta a Filemón, el apóstol dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. De manera que ese es un contexto profundo para conocer quién es Lucas, este escritor del tercer evangelio. Los primeros versículos que el escritor Lucas nos presenta, los historiadores descubren que está escrito en un griego muy clásico, en un griego muy exquisito, puro y original. Está dirigido a un hombre llamado Teófilo, el cual él identifica como oh excelentísimo Teófilo, un personaje real que tenía profundo interés tal vez en conocer la palabra de Dios, en conocer más de Jesús como el Hijo de Dios. Pero después el evangelista hace un giro y un cambio y empieza a escribir todos estos relatos históricos en un griego más sencillo, más común, en un lenguaje del pueblo.
Y se descubre que el interés del evangelista Lucas es que el pueblo, la gente, entendiera que Jesús era el Salvador. Que no solamente admirasen a Jesús históricamente, sino que lo viesen y lo descubriesen como el Hijo de Dios que vino con una misión salvífica a este mundo. Lucas entonces escribe para que las personas conozcan a el Salvador y escoge entonces un lenguaje entendible dentro del idioma griego, clásico y común. Quisiera destacar en esta mañana, en este prólogo, dos frases importantes. Una que dice de la siguiente manera: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, primera frase, indica que Lucas reconoce que hubo antes de él otros escritores, otros investigadores que trataron de hacer los relatos de la vida de Jesús. Tal vez mencione inclusive tácitamente a Mateo y a Marcos como escritores también de los evangelios. Otra frase importante es: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Lucas, mis apreciados hermanos y amigos, se mete en una profunda investigación detallada, diligente, exhaustiva, de entendimiento y conocimiento para presentar quién es ese Jesús, Salvador del mundo, que vino a morir por usted y por mí, por nuestros pecados. Y no lo hace de cualquier manera, lo hace de una manera diligente, exhaustiva. Su narración va profundamente enfocada a hechos verídicos y que no fuesen refutables. Entonces Lucas busca poner en orden esos relatos. Lucas quiere documentar la historia profunda de Jesús como Salvador, desde el anunciamiento de su nacimiento, su crucifixión y su ascensión. Busca recoger, ordenar los datos, los acontecimientos. Lucas tiene algo más interesante también. Él se interesa por el mundo de los gentiles, para que conozcan el Evangelio. Lucas está interesado en el rol que juegan las mujeres y los niños, los marginados sociales, frente al ministerio de Jesús y frente a la aparición de Jesús. Lucas registra profundamente la vida de oración de Jesús. Hace referencias profundas de Jesús en la oración. Este es Lucas, quien hace énfasis profundo en la predicación del Evangelio, del reino de Dios. Lucas quiere que estos datos y relatos sean confiables, pero sobre todo en su escrito resaltar la misión redentora de Jesús. Resaltar la misión redentora de Jesús para toda la humanidad. Ayudar al creyente en Cristo a afianzar su fe, a esa iglesia primitiva. Lucas busca persuadir a los que se interesan por conocer la vida de Jesús como Salvador, a que ellos sean movidos a una palabra profunda: el arrepentimiento, mis hermanos y amigos. No es solo un relato para una fascinante historia. No es solo un relato que nos fascine y nos llene de curiosidad solamente. Es un relato para que al conocer ese Jesús podamos vivir por Él y proclamarle como el Salvador, el Mesías esperado, y no sintamos
abocados a un arrepentimiento profundo. Lucas muestra a Jesús también como el Hijo de Dios, humano y divino. Ese es Lucas. Quiero hablarles ahora un poquito, antes de entrar en el texto del nacimiento de Juan, ¿quiénes eran los destinatarios? Hablamos del autor, hablamos un poco del propósito. ¿Quiénes eran los destinatarios? ¿Por qué un escritor se interesa en estos tiempos en escribir? Tiene una audiencia, unos destinatarios. En este caso, la palabra nos revela que lo dirige a un hombre llamado Teófilo. El nombre Teófilo significa amante de Dios. Es un nombre común de ese tiempo. Algunos consideran que fue imaginario, pero que otros consideran que fue real la existencia de Teófilo. Pero los destinatarios también son una comunidad de creyentes que necesitaba volver la mirada al Salvador Jesús en tiempos de crisis, en tiempos de desesperanza, en tiempos inclusive de persecución y de hostilidad. Qué profundo propósito. Solo el Espíritu Santo, en su profunda sabiduría, pudo guiar a Lucas a escribir, como guió también a los otros evangelistas, en su estilo literario, en su contexto histórico, en su contexto geográfico, en su contexto espiritual y cultural. Lucas escribe para esa comunidad de creyentes que se desanima y está perdiendo la esperanza. Lucas tiene otros destinatarios: fortalecer la fe en Cristo de una comunidad de cristianos que mayoritariamente vivían en un contexto pagano, idolátrico, cerca de Palestina y distante de Palestina. No era fácil, como tampoco lo es hoy, ser creyentes y confesar a Jesús como Salvador. Esos son los destinatarios. Una comunidad que estaba llamada a presentar el plan salvador y libertador de Jesús, y que ahora tenía ese mensaje y lo proclamaba como iglesia y como pueblo de Dios. Y Lucas escribe para que se fortalezcan y sigan adelante. Y usted y yo en esta mañana tomamos este evangelio y lo traemos a nuestra existencia, no como una narración, sino como verdad revelada de Dios, para conocer en quién hemos creído y quién es Jesús, por quién vivimos y a quién anunciamos, mis hermanos. Bendito sea su nombre en esta hora. Quisiera también mencionarles en esta mañana, mis hermanos, un poquito sobre el contenido del Evangelio de Lucas. Los 4 evangelios o los otros 3 evangelios también tienen un precioso y profundo contenido. Pero hay diferencias en estilo también, en la óptica en que cada uno de ellos, inspirados por el Espíritu Santo, escribió. Por ejemplo, Lucas habla de las bienaventuranzas, la oración, los pobres y los ricos. Habla de el Espíritu Santo. Menciona desde luego el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. Habla mucho del arrepentimiento y perdón de pecados. Lucas hace énfasis en la oración. Investiga profundamente la genealogía de Jesús. Menciona a gobernantes importantes. Tiene un conocimiento profundo de la geografía y la historia en ese contexto. Habla de los censos, los tributos, hace referencia a líderes religiosos y también hace referencia profunda a la resurrección, ascensión del Señor Jesús. Todo este tesoro
de ingredientes en el relato del Evangelio de Lucas. Así que conociendo entonces este contexto, este prólogo y esta introducción, vamos a explorar un poquito en esta mañana el pasaje de los versículos 5 al 23, si el tiempo nos lo permite. En primer lugar, en esta lectura que tuvimos y que nos presenta el Evangelio, podemos decir en primer lugar que Dios prepara el camino para la llegada de Jesús como el Mesías y Salvador. Y empieza con esta historia que leímos. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos. Hay un pero allí, porque Elizabeth era estéril, algo muy difícil. Y ambos, añade, eran ya de edad avanzada. Aquí hay una riqueza importantísima en esta narración. Son los personajes del relato bíblico. Zacarías e Elizabeth, personas piadosas, sirviendo al Señor. Hay otro personaje que es el ángel mensajero. Las personas que se reunían en el templo para adorar. Y también Lucas describe unas características importantes de estas dos personas. Quiero destacar que la palabra menciona que eran justos y andaban irreprensibles en los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué significa esto? Eran un par de personas, esposo y esposa, marido y mujer, con el deseo profundo de agradar al Señor en su voluntad, en sus mandamientos y en sus ordenanzas. Ambos eran justos delante de Dios. Es decir, estaban andando en los caminos del Señor y procuraban hacer la voluntad de Dios. Se mantenían irreprensibles en todos los mandamientos. ¿Qué significa la palabra irreprensibles? ¿Acaso no podrían cometer un error o un pecado? Significa alguien que no permite que se acumulen sus pecados y faltas, sino que día a día viene a cuentas con Dios y se mantiene limpio delante de Dios en confesión y en comunión. Qué profundo para nosotros hoy en día, como hombres y mujeres, esposos, esposas, hogar, padres de familia. ¿Cómo nos mantenemos irreprensibles en estos tiempos tan convulsionados, tan difíciles? ¿Cómo nos mantenemos irreprensibles en estos tiempos tan tentadores y con diversidad y tendencias que contradicen y ridiculizan los principios y valores y verdades del reino de Dios? Otra característica importante era que ellos se mantenían en el servicio del Señor. De hecho, Zacarías era un sacerdote y en ese tiempo le tocó estar en el templo para quemar el incienso.
Qué profundo privilegio. Y es en ese tiempo de comunión en que Dios decide enviar el mensaje que va a cambiar la historia de esta familia, va a cambiar la historia profundamente, porque está encarrilado en los planes profundos de Dios para preparar el camino al Mesías. Hay un ingrediente que vale la pena destacar en esta mañana también. Ambos eran de edad avanzada y Elizabeth era estéril. Estos detalles que narra el evangelista Lucas nos llevan a pensar lo siguiente: Dios contradice las leyes de la naturaleza y hace lo imposible. Dios, en su soberanía, decide usar una familia insignificante, una familia que tal vez había perdido la esperanza en tener un hijo aún en su vejez, y una mujer que vivía una afrenta por no poder tener hijos. ¿Acaso no podía Dios escoger a una pareja más joven, más fortalecida físicamente, más en condiciones favorables en cuanto a salud y juventud? Sin embargo, el Señor nos enseña a través de este relato profundo de la investigación del evangelista Lucas que Dios es el Dios de la historia, y el Dios que hace las cosas no en la forma como el mundo o el hombre le parece hacer, sino conforme a su perfecta voluntad y a sus designios divinos. ¡Qué esperanza tan consoladora! La revelación y aparición del ángel a Zacarías en el lugar adecuado, el templo, y sirviendo al Señor. En segundo lugar, me gustaría en esta mañana destacar que este anuncio del nacimiento de Juan el Bautista tiene como principio ver la revelación de Dios desde el punto de vista salvador, mis hermanos. Dice la palabra: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Versículo 11: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Este relato nos permite ver, por ejemplo, que Dios es un Dios que se acuerda de sus promesas y que tiene un plan trazado para la salvación de la humanidad. Dios es un Dios de familia. Dios es un Dios de comunión. Dios es un Dios de revelación. Dios es un Dios que se comunica y tiene planes con usted y conmigo. El sacerdote Zacarías no esperaba tal revelación, por eso se turba, por eso se confunde, porque no espera esa aparición. Está ejerciendo el sacerdocio. Me gusta mucho porque significa que es un hombre ocupado. Tiene algo que hacer por la obra de Dios y su mandato. Está delante de Dios. Está quemando el incienso en el santuario del Señor. Y es allí profundamente en la quietud donde Dios también se revela a nosotros con su palabra y también
dándonos a conocer su voluntad. Qué bendición cuando usted y yo decidimos también que parte del tiempo que invertimos, parte de lo que hacemos transitoriamente en esta tierra es servir al Señor, aún con las limitaciones que tengamos. Ellos no tenían todo, también tenían deficiencias. No eran la pareja perfecta, pero deciden servir al Señor y estar justos e irreprensibles delante de Él. En tercer lugar, aquí tenemos a el ángel mensajero y su mensaje. Hay algo que el ángel tiene que decir y viene de parte de Dios. Zacarías. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Solo eso, no, hay algo más. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Este es el Dios que se acuerda de sus oraciones y de nuestras oraciones, de la suya y de la mía. Este es el Dios que no está limitado por el cronos, sino que en su kairos, en su tiempo perfecto, trae la palabra consoladora y cumple su misión en la misericordia y sus planes. Este no es el Dios que no está interesado en nosotros, aun en las cosas sencillas como en las cosas también trascendentales. Y decide traer la buena noticia a Zacarías a través del ángel. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Puede usted en esta mañana decir eso? ¿Ha experimentado orar fervientemente, insistentemente, y su oración ha sido contestada? Bendito sea el Señor en esta mañana, por los que podemos decir: gracias, Señor, porque contestaste mi oración. Oh, gracias, Señor, porque me mostraste cuál era tu perfecta voluntad y me guiaste en esta área de mi vida. Este es el Dios de los imposibles, es el Dios de la esperanza. Cuando la desesperanza ha llegado y se ha perdido la esperanza de lograr algo que se anhela en el corazón. Y para Elizabeth y Zacarías, este es la mejor noticia recibida para ellos como siervos del Señor en un tiempo también de servicio a Dios. Este hijo tiene algo especial, Zacarías. Hay unos ingredientes profundos. Él va a traer gozo y alegría, porque Él va a ser lleno del Espíritu Santo. Por eso les dije, Lucas hace énfasis en la obra del Espíritu Santo. Este niño va a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su mamá, antes de nacer, y será utilizado como instrumento de Dios, preparando el camino, el heraldo hacia la venida del Mesías. ¡Qué profundo privilegio! ¿Se goza usted de que Dios use a sus hijos? ¿O que los llegue a usar en algún momento de manera especial? Claro que sí. Aquí está este relato lleno de riqueza para mostrar que Dios tiene planes con las familias. En cuarto lugar, mis hermanos, quisiera mencionar que los propósitos de Dios con Juan están detallados aún desde antes de nacer. Es decir,
Dios ya ha planificado en la historia y el nacimiento de Juan el Bautista la misión que él viene a cumplir. Y se la revela a su propio padre, a Zacarías. Por eso dice lo siguiente: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Déjenme enfocar aquí detalles. Será grande delante de Dios. ¿Qué significa esto? Puede ser que en nuestra vida personal anhelemos ser grandes delante de los propios hombres, delante de una comunidad o delante de los estándares que tenemos para ser calificados o aceptados. Pero aquí, fundamentalmente en el detalle del investigador Lucas, nos hace ver que Juan el Bautista sería grande delante de Dios. ¿Y en qué sentido sería esa grandeza? En el sentido de que cumpliría la misión que le fue encomendada y su vida estaría sujeta y dedicada a lo que Dios le había encomendado y para lo cual lo había enviado. Jesús mismo hace referencia a Juan el Bautista más adelante. Él dice: de los nacidos de mujer no hay otro tan grande como Juan el Bautista. Aunque su vida fue efímera, fue una tea que se apagó y menguó en el momento exacto para que Jesús creciese y apareciese. Fue alguien que entendió su misión en un tiempo propicio y exacto. Por eso dijo: es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe. Detrás de mí viene alguien del cual no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Este es un hombre centrado, equilibrado, con profundo discernimiento y llenura del Espíritu Santo para entender su tiempo aceptable. ¿Cómo nos hace falta en estos tiempos ministeriales este tipo de liderazgo y de llamado? Hombres y mujeres que entendamos a qué nos llamó el Señor en estos tiempos. ¿Cuál es mi misión en este mundo? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga y a qué fui llamado en mi comunidad? Si esta serie se titula Conocer más a Jesús, a quien servimos, por quien vivimos y a quien proclamamos, este pasaje es propicio para conocer a qué fuimos llamados también. De manera que Juan va a ser grande delante de Dios. Va a tener una separación especial, no va a ser igual. Va a ser nazareo, es decir, dedicado, escogido, seleccionado para algo especial. Y su padre ya lo sabía. Será lleno del Espíritu Santo. Esto es muy profundo. A veces tenemos otros conceptos de llenura del Espíritu Santo en otras áreas, pero Dios hace algo especial. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este es el papel de Juan. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderecen el camino del Señor,
como dijo el profeta, y se convierte en un heraldo. Y las autoridades entonces vienen a investigarlo. ¿Quién eres tú? ¿Acaso eres Elías? ¿Eres el profeta? Yo soy uno que clama en el desierto. La voz. Porque detrás de mí viene alguien más importante. ¿Qué misión tan profunda la de Juan? El tiempo no nos permite continuar con el relato, mis hermanos, pero vendrán otros ingredientes. La reacción de Zacarías frente al anuncio del ángel, la situación de quedar mudo por un tiempo, la revelación de el ángel afecta profundamente a ambos en un sentido de bendición y positivamente para sus vidas, espiritualmente. Y luego el relato termina con dos ingredientes más. En el versículo 24, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, escuche, así ha hecho conmigo el Señor. Qué exclamación tan profunda. En los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Una mujer estéril era una afrenta, una vergüenza. Y Dios se digna. ¿Cuál es la afrenta suya y la afrenta mía? Dios se digna quitar de nosotros el pecado, la culpa, la mancha, la condenación. Envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que viniese y muriese en la cruz del Calvario y quita de usted y de mí todo lo que nos condena delante de Dios. El Señor, mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, nos coloca delante de Dios Padre, quitándonos todo lo que nos avergüenza como hijos de Dios. Que esta mañana, mis hermanos, este pasaje de Lucas y esta introducción sean un desafío para nosotros en estos tiempos, para conocer más de Jesús y conocer que Dios es el Dios de la historia y tejió planes para nosotros y los seguirá tejiendo y hará y cumplirá todo lo escrito en su palabra. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a orar. ¿Cómo debemos orar en esta mañana después de esta enseñanza? Acompáñanos allí en oración en esta mañana. Demos gracias a Dios por este escrito del Evangelio de Lucas y su contenido, por las verdades eternas reveladas aquí, por el plan salvífico de Dios, diseñado de una manera perfecta, y porque nos alcanzó algún día a nosotros también como ovejas perdidas. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este bendito tiempo. Gracias porque llamaste a hombres para que te sirviesen en tus santos propósitos. Gracias por el Evangelio de Lucas, que nos permite conocer más la historia, el relato de tu palabra inspirada en tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque eres el Dios de la historia, el Dios que se dignó mirarnos y preparar el camino de salvación para toda la humanidad, que nos visitó en tiempo propicio, para que tu Hijo Jesucristo viniese al mundo a morir por nosotros pecadores. Gracias porque eres el Dios de las familias. Y en la narración de hoy usaste una humilde familia, usaste un matrimonio
para tejer tus planes perfectos. Usaste hombres y mujeres frágiles, con defectos, con impedimentos, con incapacidades, pero en tu misericordia llevaste a cabo los planes para la venida de tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, recibe en esta mañana la honra y la gloria por la salvación, por tu gracia redentora, por el perdón de los pecados. En esta mañana ayúdanos a ser una iglesia que testifique, que proclame tu evangelio, tu salvación eterna, y te anuncie a ti como el Señor y Salvador de nuestras vidas y de la humanidad entera. Oh Señor, gracias te damos en esta mañana. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Un privilegio, mis hermanos, haber compartido con ustedes en esta mañana. Que sigamos en los domingos próximos de septiembre compartiendo la palabra de Dios y esta serie para conocer más a Jesús, nuestro Salvador. Bendiciones.